Hola a todos y seid bienvenidos al trastero de la historia. Como bien habréis visto en el título del vídeo, hoy hablaremos de esas partes menos agradables que fueron parte de la vida de muchos personajes que hoy en día muchos denominan genios de la historia de la humanidad. Estoy seguro que en más de una ocasión habréis escuchado la típica frase que dice: este tipo era un genio en lo suyo, pero en su vida personal era un asco de persona. Por no decir que era un grandísimo hijo de... Y si no esta frase exacta, alguna parecida refiriéndose a diferentes personalidades de la historia. Y antes de que digáis nada, no. Con este vídeo no pretendo que se deje de admirar el trabajo o la obra de estos personajes. Aparte que no tengo ni tanto poder de convicción, ni me sigue tanta gente, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero sí que es cierto que yo soy de los que cree que para hacer biografías de personajes que sean más o menos buenas, tienes que meterte siempre en ciertos detalles personales. Y como siempre suelo decir en este tipo de vídeos, si conocéis más personajes que pueden encajar en la lista que os voy a dar a continuación, ya que ejemplos en la historia hay para aburrir, ya sabéis. Me lo dejáis abajo en los comentarios y bueno, si veo que os gusta, pues haré más partes sobre este tema. Como bien sabréis, no hace mucho que hablé brevemente sobre este personaje histórico en el vídeo dedicado a las serendipias de la historia, en donde muy acertadamente un espectador me dijo algo así como que Newton, amigos, lo que se dice amigos, nunca tuvo. Más bien, lo único que tuvo fue enemigos. Cabe decir que no le contesté directamente, pero desde aquí quiero agradecerle la corrección y sobre todo porque indirectamente me dio la idea para hacer este vídeo. Y es que es totalmente cierto que el padre de la ley de la gravitación universal era un auténtico misántropo. Es decir, que huía del trato con las personas o que sentía aversión hacia ellas. Y no solo esto, sino que se cuenta que a pesar de que él mismo fue quien desarrolló todo el cálculo que había tras su ley de gravitación universal, la idea de la misma no surgió de su cabeza, sino de otro gran científico de su época llamado Robert Hooke. ¿Y este tío quién es?, pensaréis algunos. Pues eso. No, a ver, realmente fue otro gran científico de la misma época que Newton, a quien este último no solo es que le negase cualquier tipo de mérito a la hora de desarrollar su famosa ley, sino que durante todos sus años se dedicó a arruinarle la vida en todos los sentidos, ya que continuamente le insultaba en sus escritos. Y os he dicho durante toda su vida, ya que se dice que aunque Robert Hooke murió 24 años antes que Newton, se cuenta que este último llegó a destrozar personalmente el único retrato que había del científico. Y si queréis saber más sobre la vida de Robert Hooke, os dejaré en la descripción un artículo que resume su vida bastante bien. Supongo que este hombre no necesita mucha presentación, ya que imagino que hasta el último de vosotros, en algún momento de su vida, habrá escuchado alguna de sus canciones, bien en su etapa en los Beatles o bien en sus años en solitario. El éxito de su grupo fue tal que aún a día de hoy, más de 50 años después, sus canciones, compuestas en su gran mayoría junto a Paul McCartney, siguen sirviendo de inspiración a muchos artistas. Y su asesinato, en el año 1980, a manos de un lunático, le convirtieron para siempre en una leyenda de la música. Pero así como escribía canciones en las que imaginaba un mundo de paz, amor y sin guerras, en su vida personal era un personaje bastante despreciable. Y no lo digo solo porque tomase drogas o engañase continuamente a su mujer, sino porque era muy habitual que despreciase a su primer hijo, Julian, con constantes palizas y diciéndole frases del tipo: tú eres producto de una mala noche y una botella de whisky. Pero esta actitud no la tenía únicamente con su primer hijo, sino que también la aplicaba a su primera mujer, Cynthia Powell. Y no es que lo diga yo, ni que él tuviera denuncias de este tipo, sino que él mismo lo admitió en una entrevista a la revista Playboy que se publicó pocos días antes de su asesinato, en la que, dicho sea de paso, mucho sentimiento de culpa no parece que tuviera. Seguramente Thomas Alva Edison sea uno de los inventores más conocidos de la historia, y que poseyó más de 1000 patentes. Y no sé ahora, pero en los años en los que un servidor iba al colegio, se nos enseñaba como el gran inventor del siglo XX y uno de los héroes de la ciencia.
Pero en los últimos tiempos, lo que más se está demostrando es que más que un gran inventor, lo que hacía era coger ideas y aprovecharse un poco del sistema de patentes de su época. Como por ejemplo, en su más conocido invento, el de la bombilla incandescente, que él no creó nada nuevo, sino que tomó la idea del físico inglés Joseph Wilson Swan, que ya en el año 1878 obtuvo la patente inglesa y fundó su compañía para dar luz eléctrica a los hogares. Edison trabajó sobre el mismo modelo de lámparas incandescentes del inglés y reclamó la patente del invento para comercializarlo en Estados Unidos. Algo que se le concedió ya que el físico inglés no se opuso a que Edison tuviera la patente americana. ¿Y qué decir de sus famosas guerras con Nikola Tesla? De quien no solamente se dedicó a mentir diciendo que su corriente alterna era peligrosa ejecutando animales, sino que se cuenta que en más de una ocasión Thomas Edison mandaba a sus espías y saboteadores para que destrozasen los inventos del físico de origen serbio. Otra historia curiosa fue la que le pasó al francés Charles Cros, que en su día presentó la idea para un artefacto llamado paleófono, que servía para reproducir sonidos, pero que no pudo llevar a cabo por falta de fondos. Casualmente, menos de un año después, Edison grabó la canción Mary tenía un corderito y le fue otorgada la patente del mismo invento. Seguramente el científico nacido en Alemania sea el más importante y también el más conocido de todo el siglo XX. Entre sus logros se encuentran la teoría del movimiento browniano, que explica el movimiento de las partículas suspendidas en un fluido, sus explicaciones sobre el movimiento fotoeléctrico y, sobre todo, sus teorías de la relatividad. Pero creo que no os voy a contar ningún secreto si digo que Albert Einstein despreciaba continuamente a su familia y soltaba frases por su boca en relación a las mujeres que hoy en día escandalizarían a muchos. Como por ejemplo que la ciencia agriaba a las mujeres, que muy pocas mujeres son realmente creativas, o que estaba muy contento de que su nueva mujer no tuviese ni idea de ciencia. Y a ver, sin excusar estas frases, pero haciendo un poquito de abogado del diablo, hay que decir que gran parte de la sociedad de su época pensaba de una manera muy similar. En lo referente a su familia, tuvo 3 hijos a los que nunca hizo ni puñetero caso. Y cuando contrajo matrimonio con su mujer Mileva, se cuenta que le puso una serie de condiciones para aceptar, que algunas de ellas decían cosas como: no esperes afecto de mi parte, no me pidas nunca que me siente contigo en casa, o abandonarás inmediatamente mi dormitorio en cuanto yo te lo pida. Estoy seguro que cuando todos nos dicen las palabras cine mudo, una de las imágenes que se nos viene a la cabeza es la del personaje de Charles Chaplin, Charlotte el Vagabundo. Y es que el cineasta inglés fue el rostro más popular del cine durante varias décadas, e hizo reír al mundo con sus películas. Y realmente no sé yo si a día de hoy existe alguna escuela de cine que no haya analizado alguna de sus películas. Sobre todo si cada uno de los líos que tuvo con diferentes actrices, algunas de ellas menores de edad, se han escrito libros, hecho películas y documentales. Y no me voy a poner aquí a contaros cada uno de ellos porque el vídeo podría durarme muchísimo tiempo. Pero sí que es cierto que terminó a palos con casi todas ellas, salvo con 2. La primera de ellas era la actriz Paulette Goddard, protagonista de las películas Tiempos Modernos y El Gran Dictador. Y la otra, obviamente, con su última mujer, Ona O'Neill. En cuanto al trato hacia sus hijos, según las 1001 biografías que se han escrito sobre este artista, era bastante despótico y en muchas ocasiones se le califica como cruel, en especial contra su hijo Sidney, que también era actor. Este trato hacia su hijo no solo lo dicen sus numerosas biografías, sino que también lo corroboraba el también actor Marlon Brando, que contaba que cuando trabajó con Chaplin y su hijo en la película del año 1967, La Condesa de Hong Kong, este humillaba constantemente a Sidney delante de Marlon Brando y del resto del equipo. Pero sus faltas de respeto no se quedaban solo en su hijo, sino que se cuenta que en una ocasión también reprendió al propio Brando diciéndole que no tenía sentido de la ética profesional y que era una desgracia para la profesión. ¿Y cuál fue el motivo? Pues llegar 15 minutos tarde.
Después de este rodaje, Marlon Brando no dudaría en calificarle como el hombre más sádico que conoció en su vida. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Feliz año nuevo a todos y hasta el próximo vídeo.